Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Eric Eklin y esto es Factor 11. Estamos en vivo y en directo desde Lima. Hoy día tenemos a dos invitados bastante heterogéneos entre ellos. Uno de ellos es el ex ministro, ex candidato a la presidencia de la República, congresista y ex presidente del Congreso, Antero Flores Arauz Esparza. Y más adelante vamos a estar con Guadalupe Justiniani, la bellísima y talentosísima chelista y también modelo. Pero antes me gustaría contarles de una reunión que tuve el día de hoy en las famosas lentejas de Mona Jiménez Vázquez de Velasco, donde nos reunimos una vez cada par de semanas para conversar un poco de la coyuntura política. Y el día de hoy estuvimos conversando con Enrique Castillo, el famoso periodista, quien todos ya conocen, muy inteligente, además dio un análisis muy interesante sobre la política y nos contaba cómo hace unos días estaba en el norte del país, y en Chiclayo, me parece, si no me equivoco, donde muchas personas le decían qué mal lo de Pedro Pablo Kuczynski con César Acuña, qué mal el baile de Pedro Pablo en el programa de Gisela. Y esto no se lo decían necesariamente intelectuales de la política, ni periodistas de los grandes corridos del análisis político, se lo decían desde los taxistas hasta cualquier persona que se le cruzaba en la calle cuando estaba en el norte. Lo cual nos da una lectura muy interesante de qué es lo que está pasando en el país y sobre todo de que hay dos tipos de electorado, ¿no? Por un lado tienes al electorado de Pedro Pablo Kuczynski, que es un poco más analítico, es un electorado que se comporta críticamente, que procesa las decisiones, los aciertos y los desaciertos que puede tener Pedro Pablo Kuczynski o los voceros de Peruanos por el Cambio, mientras de otro lado, y eso sobre todo es importante porque eso determina si es que pierde o gana votos, ¿no? Dependiendo de qué acción toma, eso le puede sumar o restar votos. Pero de otro lado tenemos al electorado de Keiko Fujimori, que es completamente distinto. Es un electorado que no es volátil. Es un 40% del electorado que le va a dedicar ese voto a Fuerza Popular y que no lo va a cambiar, así puedan haber aciertos o desaciertos, tanto de la candidata presidencial como de parte de sus voceros. Es decir, Keiko Fujimori puede ganar votos, pero es mucho más difícil que los pierda, a diferencia del candidato de Peruanos por el Cambio. Además, esto refleja un problema bastante significativo que ya lo podemos ver en las últimas encuestas. Que mientras Keiko tiene un antivoto que va sumando, es decir, perdón, que va restando, mientras Keiko Fujimori pierda antivoto, a PPK se le suma el antivoto. Es decir, ahora hay más personas que definitivamente no votarían por Pedro Pablo Kuczynski. Eso se debe a que PPK no puede ligarse al antifujimorismo. Eso hace que pierda a los votantes conservadores de derecha, que si bien es cierto, son las primeras personas que le dieron su voto de confianza a Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski debe tomar decisiones que solo le suman votos y no le resten votos, como estas alianzas que más que sumas parecen restas, ¿no? Hay tantos casos, desde Toledo, Susana Villarán, a César Acuña, por no seguir con la interminable lista. Y además, también podemos analizar un poco las estrategias que ambos candidatos han estado tomando en los últimos días. Por un lado, PPK tiene una estrategia territorial, ¿no? Él ya tiene el sur y el centro, y él piensa que ahora se debe enfocar estratégicamente en el norte del país y dejar de Lima de lado, porque él piensa que Lima ya lo tiene. Cuando en realidad no es así, Keiko Fujimori ganó en Lima, ¿no? Además, Keiko Fujimori tiene una estrategia transversal que se basa en lo que es la informalidad, que es a donde Keiko Fujimori tiende a apuntar para conseguir votos. Creo que el caso más representativo y el individuo más representativo ha sido Hernando de Soto. Hernando de Soto en realidad no representa el voto del empresariado, Hernando de Soto representa el voto de los informales. Hernando de Soto es ese gurú de la economía informal que da un mensaje de prosperidad económica, de esperanza, que sí tiene un impacto fuerte en los informales. Además, Keiko Fujimori está muy ligada a los mineros informales, al 24 por 24 para ganar los votos de la familia policial y a las iglesias evangelistas que tienen un enemigo en común, que es la unión civil y el aborto, que están personificados en esta segunda vuelta por nada más ni nada menos que Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que si bien es cierto son dos reformas
auspiciadas y llevadas a cabo fervientemente por minorías, terminan siendo minorías. Y Keiko Fujimori está usando este discurso y el apoyo de los evangelistas para usar un ataque transversal que va en contra de Peruanos por el Cambio y el candidato Kuczynski. Lima, yo creo que Lima va a decidir estas elecciones. No creo que vaya a ser el norte, ni tampoco el sur, ni el oriente. Estas elecciones se van a regir por Lima. Lima no solamente es la capital del Perú y tenemos más de un tercio de los peruanos viviendo en Lima, sino que los grandes cambios ocurren en Lima y además es un electorado que cambia bastante rápido. PPK, por ir al norte, descuida Lima completamente, o por ir a Estados Unidos, si lo quieren poner así, ¿no? Mientras Keiko, si bien es cierto es que todos los días parece ir de región en región, esa misma noche regresa a Lima y hace un meeting en cualquiera de los conos, pero está ahí, haciendo mítines, haciendo campaña, que es algo que no vemos en los candidatos de Peruanos por el Cambio. Pero Pablo Kuczynski confía que ya tiene Lima y el sur y simplemente se tira a esperar en la cama. La gente busca mano dura, si bien es cierto, ¿no? Eso hace que Keiko Fujimori tenga una posición mucho más agresiva que la de Pedro Pablo Kuczynski, y muchos creen que Pedro Pablo Kuczynski debe atacarla, que Kuczynski también desea tener una imagen dura y atacante, que yo no creo que sea algo que necesariamente le vaya a sumar votos a Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski los últimos días solamente insiste en ir a un debate, y mientras Pedro Pablo Kuczynski sigue enfrascado en esta idea del debate, el debate técnico, si va a ser en el norte, si va a ser en el sur, si va a ser en Lima, si va a ser con los voceros o con la misma Keiko. Keiko, ¿qué está haciendo? Haciendo campaña en cada provincia del Perú. Pero Pablo Kuczynski todavía hay muchos lugares a los que no va en esta campaña. Además, mientras Keiko Fujimori está dando esta imagen de vitalidad y energía, incluso de mano dura, que a ella sí le conviene, a diferencia de PPK, de otro lado deja un PPK que cae en lo mismo, en el mismo tema, se sigue enredando con el mismo partido en lo que debería dejar de lado, que solamente favorece al fujimorismo. Si PPK se endurece o se dedica a atacarla, cambia la imagen que lo hizo subir en el 2011, ¿no? Que es esa imagen de optimismo. Los peruanos no quieren un mensaje de pesimismo, los peruanos quieren un mensaje de esperanza, de qué vamos a hacer por ustedes, que es lo que le dio la popularidad a este outsider que fue PPK en el 2011. PPK no necesita ser antifujimorista, además, porque tiene una prensa antiamarillista o antinaranjista, si lo quieren llamar así, que se dedica todos los días, sobre todo con estas figuras claves que son los periodistas, a atacar a los fujimoristas, y ya lo vienen haciendo desde la primera vuelta, y si bien es cierto es que no contribuye en nada, porque Keiko Fujimori en ningún momento ha bajado su intención de voto, más bien ha ido aumentándola, a pesar de que la prensa ha hecho todo lo posible para que eso no ocurra. Incorporar al ex fiscal, el ex fiscal que acusó a Fujimori, por ejemplo, ¿no? A Avelino Guillén. Esta imagen de antifujimorismo que lo relaciona con una izquierda que además no le conviene a Kuczynski en estos momentos. No le aporta de nada, como dije hace un momento, le quita optimismo y le da pesimismo. El electorado que busca PPK, o que buscaba PPK, es el electorado de Guzmán, de Alfredo Barnechea, de la misma Verónica, que lo que quiere es un cambio real. Que si bien es cierto que Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori representan un continuismo del modelo actual, y el modelo que se rige desde los 90, también es cierto de que Pedro Pablo Kuczynski, por un tema de imagen, puede representar un cambio, así sea un cambio superficial, de una manera mucho más efectiva que lo puede representar Keiko Fujimori, por el mismo hecho de ser la candidata del fujimorismo. Hay que recordar que Verónica Mendoza radicalizó su postura y perdió mucho por atacar muy fuerte a los dos candidatos, a Kuczynski y a Keiko Fujimori, los días previos a la primera vuelta. La semana antes de la primera vuelta, ella y sus voceros solamente se dedicaron a atacar a Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori. Y eso hizo justamente este pesimismo y esta falta de confianza y esperanza, hizo que Verónica Mendoza no pasara a la segunda vuelta. Ese mismo pesimismo y esta misma política de ataques hizo que Alan García no llegara al 6% en la primera vuelta y que sea un personaje de la política muerta, al igual que Lourdes Flores. El elector peruano no es un elector ideológico, es un elector pragmático, ¿no? Ellos quieren
cosas concretas, no votan por una ideología. Si no, en ese momento no tendremos una segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski, con Keiko Fujimori, que representan, si bien es cierto, casi lo mismo. Algo no muy diferente a lo que hemos tenido el quinquenio pasado, para empezar por ahí, a pesar que más del 80% de los peruanos no están de acuerdo con lo que vivimos el día de hoy, irónicamente. Es por eso que Keiko Fujimori, a pesar de todos los anticuerpos que tiene, ya sea el apellidarse Fujimori, ya sea su padre, ya sea los indicios de corrupción por parte de ella o toda la gente que conforma su bancada y su partido, ya sea la minería ilegal, sus propuestas antipopulares como el 24x24, sigue avanzando a pesar de todos estos anticuerpos. Y yo creo que mi análisis y mi lectura de todo esto es que hay 4 ejes principales que el electorado peruano percibe en estos momentos, y es lo que hace que el antivoto de Kuczynski crezca, mientras el antivoto de Keiko Fujimori baja. Uno de ellos es la ingobernabilidad de Pedro Pablo Kuczynski, que en estos momentos se enfrentaría ante un gobierno que tiene una mayoría absoluta, representada por la oposición. Eso le quita un poco de confianza. Por otro lado, tenemos esta imagen de un Pedro Pablo Kuczynski desgastado, un Pedro Pablo Kuczynski viejo, que ya no tiene la misma energía que se requiere para ganar una elección y convertirse en jefe de Estado, que en este momento sí la tiene Keiko Fujimori en esta campaña. En tercer lugar, Keiko Fujimori deja la ideología de lado, que es algo que Kuczynski sigue construyendo con el antifujimorismo y con la izquierda, por el pragmatismo, mientras PPK sigue con lo mismo, ¿no? Que es algo que sí ha sabido hacer Keiko Fujimori, apuntar por el pragmatismo. Y en última instancia, el no aliarse con la izquierda. PPK ahorita lo último que necesita es salir en una foto abrazado con Verónica Mendoza o ir a visitar a Gregorio Santos en la cárcel, que para todo esto Goyo ya le dijo que no lo quiere ver, mucho menos en la cárcel, porque si va a hacer algo es perder los votos de la derecha, que son los que han hecho a Pedro Pablo Kuczynski el candidato que es hoy día. Y en último lugar, Pedro Pablo Kuczynski debe cambiar sus discursos por emociones, vender emociones. Hoy día le comentaba a Enrique Castillo que lo que deben hacer los candidatos, que ya lo está haciendo Keiko Fujimori, no es vender necesariamente técnicos o vender ideologías. Vivimos en una era postideológica, postmoderna. Lo que deben hacer es vender un mensaje, vender una emoción, una esperanza, ¿no? Así es como Obama ha sido presidente de Estados Unidos 2 veces, vendiendo una propuesta monosilábica, hope, esperanza. Debe volver a las propuestas fáciles, PPK, debe volver a las propuestas con lenguaje fácil, lo que podemos digerir en un titular, sin necesidad de indagar en lo que realmente significan, y dejar la confrontación, sobre todo. Keiko no va a debatir, solamente va a debatir en lo que el Jurado Nacional de Elecciones le pide por obligación casi legal que lo haga. No va a ir a debatir, mucho menos al sur. Si es que PPK tiene suerte, va a haber un debate y seguramente va a ser en Piura. Así que yo le aconsejaría a Pedro Pablo que deje de lado todo este enredo y se dedique a hacer campaña. Muchas gracias y en estos momentos regresamos con Antero Flores Arauz después de una breve pausa.